Buenas tardes. Me habéis visto preparar un poquito unas cositas porque mi intervención va a durar aproximadamente 45 minutos y de estos 45 minutos, los últimos 10-15 minutos, voy a hacer un tratamiento de acupuntura para que tengáis una experiencia directa, casi directa, de lo que es una sesión de acupuntura también. Mi nombre es Beñat Arbelaiz. Este año va a cumplir 15 años desde que comencé a tratar pacientes con o a través de la acupuntura. Además de la acupuntura, dedico parte de mi tiempo también a la práctica, al estudio y desde el 2005 también a la enseñanza del Tai Chi y la meditación. Y bueno, ¿y por qué os cuento esto? Pues os cuento esto porque el Tai Chi, al igual que la acupuntura es la técnica más conocida de la medicina tradicional china, pero el Tai Chi también forma parte de la medicina tradicional china, comparten los mismos fundamentos, tienen las mismas bases teóricas. Y es a través del Tai Chi que yo descubro esta manera de comprender al ser humano. Cuando yo hace 20 y tantos años comienzo a practicar Tai Chi, bueno, ahí veo una persona que coincidimos cuando yo hace 20 y tantos, ha sido una sorpresa verla aquí. Pues bueno, mis emociones iban por un lado, mi cuerpo iba por otro lado y mi cabeza intentaba controlar unas y otras, y a través del Tai Chi descubro que se pueden integrar y se pueden armonizar el cuerpo, las emociones y la mente. Y qué importante es la respiración para integrar y armonizar todas estas tres partes, y qué importante es el flujo continuo y el movimiento continuo dentro de nuestro cuerpo también. Entonces, bueno, me llega esta manera de comprender al ser humano, me llena, me alivia, me calma y me enamoro de esta manera de comprender al ser humano y comienzo a estudiar medicina china en CEMEC de la mano del doctor Carlos Nogueira, recientemente fallecido, ha fallecido esta semana, al cual estoy muy agradecido por su gran esfuerzo en la transmisión de este arte, porque como bien decía Juan Proaño, creo, esta mañana, la medicina, bueno, se pretenden buscar evidencias científicas y es necesario y está muy bien, pero es un arte, y la medicina china pues también es un arte. Realizo estudios de acupuntura en la Universidad de Santiago de Compostela, en una de las pocas formaciones que en el Estado español se ofrecen en una universidad pública en la materia de acupuntura. Tengo también formación en la acupuntura del maestro Tung. Menciono este estilo de acupuntura porque tradicionalmente en China, hasta que sucede la revolución cultural, la acupuntura no se enseña en escuelas y universidades, sino que se transmite dentro de linajes familiares. La acupuntura Tung la familia Tung es una de estas familias que han guardado, refinado y transmitido de generación en generación este arte de sanación durante más de 20 generaciones, por lo tanto estamos hablando de 2000 años en los que esta práctica se ha ido refinando y transmitiendo. Y bueno, la menciono porque tiene dos características principales esta práctica. Una es poco número de estímulos, poco número de agujas y alta efectividad. Y mi práctica acupuntural coincide bastante con este estilo de acupuntura. Veremos cómo llegamos a definir qué pocos puntos son los que realmente van a aportar al paciente la información que necesita para reactivarse, reorganizarse y reestructurarse. Continúo estudiando acupuntura con José Luis Alabau, que considero que es una de las personas que más experiencia clínica de las que yo conozco en acupuntura. Más de 33 años de experiencia clínica, atendiendo a cientos de pacientes todavía mensualmente. Y bueno, en su escuela de acupuntura multisistémica continúo estudiando porque considero que es muy importante estar siempre en contacto con alguien que sabe más que uno para seguir progresando y avanzando. Voy a comenzar mi intervención explicando o definiendo qué es lo que es la acupuntura. La acupuntura es una técnica milenaria, una técnica terapéutica, por tanto, claramente se emplea con la finalidad de ayudar a la persona a superar o a recuperarse de su dolencia. No sabemos exactamente, no es posible definir a partir de cuándo se empieza a practicar la acupuntura. Hay restos del Paleolítico, hay restos arqueológicos de piedras afiladas que hoy sabemos que se utilizaban para estimular diferentes áreas de la piel
con fines terapéuticos para ayudar a recuperarse de dolencias. Lo que sí sabemos con más exactitud que el texto clásico donde se establecen las bases teóricas de la medicina tradicional china y también de la acupuntura, data del año 2700 a.C. Esto significa que hace 5000 años, ¿sí?, ya se recopilaron y ya se recogieron, se escribieron las bases teóricas de lo que ha sido y es la medicina china y la acupuntura. Este texto clásico se llama el canon interno del emperador amarillo, porque todo lo que es chino tiene así nombre rimbombante. Pues hace 5000 años ya se decía, algo que ahora estamos acostumbrados a oír en las consultas de los médicos, pero que el exceso de salado, por ejemplo, podría dañar al corazón, ya se decía en este texto hace 5000 años, que el exceso de dulce podía generar ansiedad, incluso que si se mantenía en el tiempo podía generar o lesionar los riñones, algo que sabemos que sucede hoy en los síndromes diabéticos, ya se decía hace 5000 años en este texto. Por lo tanto, queda claro que es una técnica milenaria que se practica durante hace miles de años. Consiste en la estimulación de uno o varios puntos. Tenemos más de 500 puntos reconocidos en todo el cuerpo, la mayoría de ellos ubicados en el recorrido de 14 canales de acupuntura, 14 canales que hacen diferentes recorridos por el cuerpo. Entonces, consiste en la estimulación de uno o varios puntos. Normalmente la estimulación se hace a través de la inserción de una fina aguja, de ahí viene el nombre de acupuntura, pero también existen otros métodos de estimular estos puntos. El calor es uno de ellos, que tendremos ocasión de ver después, probablemente en la demostración. Se utiliza la moxa, no sé si habéis oído alguna vez hablar de la moxa, pero es una planta artemisa que cuando se quema emite un calor muy particular. El cuerpo responde muy bien con este calor, la tensión se disuelve mucho, la fascia media y superficial se relajan muchísimo y ayuda mucho a recuperarse al organismo. Por lo tanto, el calor, el láser, la presión son maneras en las que también podemos estimular puntos. Entonces comentaba que la acupuntura nace en China o se desarrolla en China. Primero se expande por el continente asiático. De hecho, Vietnam, Corea, Japón desarrollan estilos particulares de acupuntura. La acupuntura japonesa, por ejemplo, es una acupuntura muy, muy suave, muy poco invasiva, ¿sí? Los estímulos son muy, muy suavitos. Y más tarde, ya es en el siglo XVII, cuando por primera vez llega a Europa la acupuntura, ¿sí? A partir de ahí se extiende a todo el mundo y hoy en día es así. Es la técnica terapéutica más practicada en todo el mundo. Y no es un farol. Yo no soy de Bilbao, ¿eh? Soy de Rentería. Entonces, nos paramos en el año 2003 y tenemos que el 70% de las clínicas para el tratamiento del dolor en Alemania, es decir, 7 de cada 10, utilizan acupuntura. Y tenemos que el 90% de las clínicas para el tratamiento del dolor en el Reino Unido utilizan acupuntura. Significa que 9 de cada 10 clínicas en el Reino Unido que se dedican al tratamiento de dolor hacen uso de la acupuntura. Y esto no lo digo yo, ¿eh? Es un informe de la Organización Mundial de Salud del 2003. Sorprende un poquito, ¿verdad? Con las informaciones que ahora estamos recibiendo por medios de comunicación generalistas. Bueno, voy a extenderme un poquito en el caso alemán porque es realmente interesante. En Alemania se realizó en el año 2001 uno de los mayores ensayos clínicos que se han realizado jamás en acupuntura, ¿sí? Se tomaron a 1.161 personas que estaban previamente diagnosticadas de dolor crónico de espalda y entonces el estudio tenía la finalidad de evaluar cuál era la eficacia del tratamiento acupuntural en relación al tratamiento convencional. El tratamiento convencional consistía en fisioterapia y fármacos, principalmente analgésicos y antiinflamatorios, y el tratamiento acupuntural consistía en lo que acabamos de comentar, estimulación de uno o varios puntos, normalmente a través de la inserción de finas agujas. Entonces, la conclusión, por no alargarnos mucho en los grupos que se hacen a la hora de hacer un ensayo clínico y demás, pero la conclusión del ensayo clínico fue que la efectividad del tratamiento acupuntural era 2 veces mayor que el tratamiento convencional, en el tratamiento de dolor crónico de espalda. Y lo más interesante es que a raíz de este estudio, y a partir del 2006,
las autoridades sanitarias del gobierno alemán deciden que en los casos de dolor crónico de espalda, los tratamientos de acupuntura quedan cubiertos por la seguridad social. ¿Sí? Bueno, es un país, Alemania, que es un referente, ¿no? En muchos aspectos o se pone como referente, pues ojalá nos acabemos apareciendo un poquito más nosotros también. Muy bien. Es cierto que el dolor es un motivo habitual de consulta en la acupuntura. También es cierto que la gente que viene acude a la consulta, a mi consulta en particular, porque es la que yo conozco, pues bien si vienen a tratarse un dolor o si vienen a dejar de fumar o sea cual sea el motivo de consulta, porque normalmente han oído que a fulano le ha ido bien, también acaban preguntándome, oye, ¿y también sirve para esto? ¿También sirve para los vértigos? ¿También sirve para...? En general hay un desconocimiento bastante amplio de para qué puede servir y para qué no puede servir la acupuntura. Entonces, bueno, en las siguientes dos transparencias o diapositivas les pongo una lista también publicada por la Organización Mundial de Salud, es un poco antigua, es del 1979, ya hace muchos años. Estas listas se han ampliado indudablemente porque los ensayos clínicos han ido aumentando y ha habido cada vez más ensayos clínicos. Lo que sucede es que la Organización Mundial de Salud no ha publicado nuevas listas, pero estas listas incluyen aquellas enfermedades para las que a través de ensayos clínicos se ha demostrado que la acupuntura resulta eficaz. ¿Sí? Luego vuelvo atrás y adelante, pero esta otra es una lista un poquito más ampliada y lo que determina es que el efecto terapéutico positivo queda demostrado, pero dice que queda pendiente de hacer más ensayos, esta segunda lista. En términos generales, es decir que el dolor, la acupuntura responde muy bien para el tratamiento del dolor, ¿sí? Las ciáticas, lumbalgias, dolores de hombro, rodillas, son un motivo habitual en la consulta del acupuntor. No solamente el dolor musculoesquelético, también el dolor con un componente más neural, como son las migrañas o dolores dentales, neuralgias del trigémino, dolores que pueden quedar después de un herpes zóster, por ejemplo, responden muy bien también en la acupuntura. También dolores abdominales o dolores provocados por problemas digestivos, viscerales, también responden muy bien con la acupuntura. Esto en lo concerniente al dolor, pero no solamente el tratamiento del dolor. En general he de decir que la acupuntura o el punto fuerte de la acupuntura, o uno de los puntos fuertes de la acupuntura, es su capacidad de integrar el aspecto emocional dentro del tratamiento. Esto lo veremos un poquito más adelante con más detalle, pero en aquellas enfermedades en las que hay un componente de estrés, y quien no tiene un componente de estrés, en las que hay una cierta tendencia a la ansiedad, me como el mundo, o hacia la depresión, me alejo del mundo, pues la acupuntura da una respuesta muy buena. Porque tenemos mecanismos para regular estructuras del sistema nervioso, ¿sí? Con un pequeño estímulo y hacer que eso vuelva a reconectarse y vuelva a funcionar de una manera armónica. Pero también en ginecología, no sé si está, ahí hay ginecología, ahí también tenemos ginecología. La acupuntura tiene mucha capacidad de movilizar sangre, ¿sí? Moviliza energía y moviliza sangre. La mayoría de los problemas ginecológicos tienen que ver con mala o débil circulación de sangre, o poca cantidad de sangre, o mucha sangre, ¿sí? Entonces, muy buena respuesta en problemas ginecológicos también con la acupuntura. También en problemas respiratorios, en asmas. Por comentar una experiencia interesante, personal, ¿conocéis la fibromialgia? La fibromialgia? ¿Habéis oído hablar de la fibromialgia? Seguro sí, todo el mundo. Es una enfermedad, tiene una sintomatología muy variada, muy florida. ¿Sí? Lo más conocido es dolor en muchos puntos del cuerpo, pero lo cierto es que las pacientes de fibromialgia, además de estos dolores, la mayoría de ellas tienen normalmente tienen una tendencia a la depresión, padecen trastornos del sueño, trastornos digestivos, muy frecuentemente también migrañas. En el año 2007 tuve la oportunidad de trabajar o de participar en un estudio en colaboración junto con la Asociación de Fibromialgia de Navarra. Hicimos un estudio en el que realizamos, a razón de una sesión semanal, 17 sesiones de acupuntura a las personas que se sometieron al estudio. Y al final del estudio
les pedimos que valoraran independientemente cada uno de estos síntomas, ¿sí? Y 0, la valoración 0 es no ha variado nada, el síntoma está igual que cuando empezamos, antes de empezar, y 10 es recuperación total, ya no hay síntoma, ¿sí? La valoración media de todos los síntomas, ¿sí? Las valoraron independientemente, pero la valoración media de todos los síntomas fue un 7,72, por lo tanto, después de unas sesiones de acupuntura, ¿sí? La respuesta fue claramente positiva, ¿sí? Simplemente lo pongo como ejemplo de una enfermedad en la que hay un componente emocional y la sintomatología es muy, muy variada, muy florida. Bueno, y alguno de vosotros se estará preguntando, ¿y cómo es que a través de la estimulación de uno o varios, de menos mal que he dicho varios, porque si solo es un punto ya, cómo es que a través de la estimulación de varios puntos se puede conseguir un efecto terapéutico positivo en enfermedades que son tan, tan distintas, ¿no? Pues es lo que voy a tratar de explicar en lo que queda de intervención. En primer lugar, tengo que decir que en la cultura china la observación ha jugado un papel fundamental desde hace miles de años. Han observado la naturaleza en constante cambio, las estaciones, los ríos, el viento que mueve las hojas, pero que no lo vemos, igual que la energía moviliza la sangre en el cuerpo, pero que no la vemos. Han observado cómo el ser humano, como parte de la naturaleza, está en constante adaptación también en un entorno cambiante. Y toda esta observación, ¿sí?, la han hecho poniendo el foco en comprender la relación existente entre todos los fenómenos, ¿sí? Relacionan una estación con un órgano, con unos canales, con una nota musical, con una frecuencia. ¿Sí? Todo está relacionado. ¿Sí? Se ha puesto énfasis en comprender la relación de todos los fenómenos, de todo el tejido en el que una persona puede desarrollar una patología, una enfermedad, una dolencia. ¿Sí? Por otro lado, en la mente más occidental, donde se ha desarrollado más la medicina convencional que conocemos, la que se administra en los centros de salud cerca de nuestra casa, la lógica ha sido más la del análisis. El foco mental se ha concentrado más al lugar donde aparece el síntoma y se ha tratado de buscar cuál es, el esfuerzo se ha enfocado en determinar cuál es la causa exacta que genera el síntoma. ¿Sí? Si se consigue determinar la causa, se intenta actuar sobre esa causa. Esta lógica del análisis y la concentración del foco, como bien comentaban Juan o Felipe esta mañana, nos ha llevado a una especialización. El especialista conoce muy bien, pues el cardiólogo conoce muy bien el corazón, el gastroenterólogo conoce muy bien el estómago, incluso ya en Estados Unidos el hepatólogo, hay hepatólogo A y hepatólogo B. La especialización tiene sus ventajas, ¿sí? Realmente a nivel diagnóstico y a nivel de cirugía y a otros niveles también es una herramienta muy válida, pero se ha perdido un poquito el punto de vista global, que la medicina china, por este énfasis en la observación y en la comprensión del tejido en el que se desarrolla la enfermedad de un individuo, ha puesto, ¿no? Entonces, bueno, es uno de los factores importantes por los cuales a través de la estimulación de unos puntos, ¿sí?, podemos llegar a dar al cuerpo esa información que necesita para reestructurarse, ¿sí? El cuerpo ya sabe vivir sin dolor. El cuerpo no tiene el dolor, no nació con dolor, no nació deprimido. Las células ya saben vivir contentas, solo hay que darles ese estímulo. Algo las ha despolarizado, algo las ha desconectado y hay que darles ese estímulo que las vuelve a recolocar en el lugar adecuado. Por lo tanto, el acupuntor, cuando un paciente entra por la consulta, yo lo observo todo, cómo camina, si tiene un hombro más bajo que el otro, si su postura es así, muy bien así, el color de la piel, el brillo, si tiene brillo o no tiene brillo en los ojos. Todo tiene un significado, ¿sí? Por lo tanto, la observación es plena. Una de las cosas que observamos mucho en consulta, ¿sí?, en consultas de acupuntura o medicina china, es la lengua. ¿Sí? Esto que veis aquí es un mapa de la lengua. Por ejemplo, en la punta de la lengua, ¿sí?, eso que pone una C se refiere al corazón. Si esa punta aparece
con un rojo vivo o aparece algún granito en la punta de la lengua, nos está indicando que hay un calor de corazón. Un calor de corazón puede sonar a chino, pero para nosotros significa que o bien hay una congestión emocional o bien hay una demasiada actividad mental, voy a tener dificultades para conciliar el sueño y normalmente voy a necesitar hablar mucho. ¿Sí? La lengua es la ventana del corazón y necesito hablar para refrescar el corazón, para refrescar ese calor de corazón. Por lo tanto, ahora no, os dará vergüenza miraros la lengua, pero cuando vayáis a casa, ¿sí? Fijaros si la punta de la lengua está roja o mucho más roja que el resto. ¿Sí? Si, por ejemplo, en este área que pone estómago y bazo, ¿sí? Área más grande en el centro de la lengua, observáis que la capa de la lengua es muy gruesa. ¿Sí? La saburra, lo que se llama la saburra de la lengua, es muy gruesa, de manera que no nos deja de ver el cuerpo de la lengua. Eso significa que los restos, estamos generando unos desechos digestivos que el cuerpo ni los asimila ni los elimina, se están depositando por ahí. ¿Sí? Todo lo que Felipe contaba a la mañana de toxicidad, ahí se queda estancado. Entonces, si vemos que nuestra lengua tiene una capa gruesa, clarísimo tenemos que hacer un cambio en la dieta. ¿Sí? Porque a eso le llamamos, en medicina china se le llama flema, a ese concepto. Se dice que la flema se genera en el aparato digestivo, se expresa o se manifiesta en las vías respiratorias, que es donde nosotros, ¿sí? Cuando tenemos catarros o mocos, le llamamos flema a eso, y se deposita finalmente en la zona intestinal, ¿sí? Que es lo que comentábamos un poquito a la mañana, se podía mejorar la higiene de la zona intestinal a través de, por ejemplo, una hidroterapia de colon. Un detalle más de la lengua, porque siempre da juego la lengua. Si en los bordes de la lengua, ¿sí? Observamos que tenemos marcas dentales, ¿sí? Así como marquitas dentales, significa que hay demasiado líquido en la lengua y también significa que hay demasiado líquido en el interior del cuerpo. Nos está queriendo decir que nuestro estómago, nuestro bazo, que es el encargado de transformar los líquidos dentro del organismo, no tiene suficiente fuerza para realizar esa transformación. Por lo tanto, el ambiente interno, ese ambiente interno que después influye en la epigenética también, y en si un gen va a desarrollar o va a mostrarse o va a manifestarse o no, nos está indicando demasiada humedad. La humedad tiende al estancamiento. Cuando el agua se estanca, ¿qué es lo que sucede? Bueno, nada bueno, ¿no? Se pudre un poquito. Entonces, tenemos que ayudar al bazo y al estómago en la digestión. Otra vez, cambio de dieta. La dieta vuelve a ser fundamental, ¿sí? Tenemos que... El fuego digestivo necesita ayuda, no le podemos meter elementos crudos, fríos, tenemos que ir ahí ajustando un poquito la dieta también. Bueno, la lengua tiene un montón de aspectos interesantes a observar. Sí, hay enciclopedias solo con fotos de lengua, por lo tanto os he dado unos detallicos que quizá cuando lleguéis a casa os podéis observar cómo estáis y decir, bueno, igual tengo que cambiar algo a dieta o si tengo una congestión emocional, pues hay gente, como veremos, después hay profesionales, psicólogas y demás que también nos pueden echar una mano. El abdomen es una parte que, bueno, la mayoría de los meridianos de canales de acupuntura atraviesan la zona del abdomen. Entonces, cuando la circulación por estos canales se ve alterada, dan signos en la zona del abdomen. ¿Sí? Entonces, si por ejemplo el canal del hígado o la vesícula biliar están alterados, normalmente me dará signos en este área. Esta área se podrá manifestar más tensa o aparecerán, ¿sí?, manchitas en la piel o masas abdominales en este área, ¿sí?, cambios de temperatura. Alguna alteración aparecerá en este lado. ¿Sí? Si el canal del riñón y la vejiga están alterados, aparecerá en este lado. Si pulmón, intestino grueso están alterados, me dará alteración en este lado. Si el corazón y el intestino delgado están alterados, me dará alteración en esta otra zona. Por lo tanto, el abdomen es clave. Es algo que yo palpo a cada paciente y me ayuda un poquito a determinar dónde está la alteración. ¿Sí? Muy bien. Otra cosa que he comentado es que el acupuntor, cuando el paciente entra por la puerta, toma en consideración todos los aspectos, tanto físicos pero también emocionales.
La emoción es algo muy importante. Hoy en día son muy pocos los que se atreven a negar que las emociones están en el origen de muchas de las enfermedades. Por lo tanto, cuando una emoción no es vivida de manera adecuada o no es expresada, o decimos, esto a mí no me afecta, e intentamos quitarlo de la esfera mental, ¿sí? Quizá conseguimos quitarlo de parte de la esfera mental, pero muchas veces se queda en el cuerpo y acaba desarrollándose una enfermedad. ¿Y cómo es que el acupuntor puede integrar las emociones dentro de su tratamiento? Pues bueno, en la medicina china se ha conservado un conocimiento de cómo las emociones básicas afectan a diferentes órganos y a diferentes canales, ¿sí? Probablemente este conocimiento estuvo también aquí en Occidente, en nuestra cultura, ¿sí? Todos hemos oído quizá la expresión de esta persona me pone del hígado, ¿sí? Me pone del hígado significa que me hace enfadar mucho, ¿no? Pues el enfado cuando es en exceso y se transforma en ira y pues el calor va subiendo, daña al hígado, ¿sí? Congestiona, en el lado derecho, congestiona el hígado, ¿eh? ¿Sí? El hígado que tiende a la expansión y al crecimiento se congestiona, se bloquea, ¿sí? Por lo tanto, pueden aparecer sintomatologías en lo que es en el hígado, en el canal, en el recorrido del canal del hígado y de la vesícula biliar, o también en aquellas estructuras que están nutridas por el hígado. El hígado nutre los tendones también. ¿Sí? La energía del hígado nutre los tendones. La vista es el sentido que corresponde al hígado y los ojos son la ventana del hígado, ¿sí? Por lo tanto, hay toda una relación de elementos, ¿sí? Que están completamente relacionados y bueno, que sabemos que la ira afecta al hígado, ¿eh? De la misma manera, cuando un corazón está abierto a la vida, la alegría es la emoción que le corresponde, ¿sí? Le corresponde la alegría. Sin embargo, cuando la alegría tiende al exceso y se va convirtiendo en una euforia, el corazón se va agotando, ¿sí? La energía del corazón se va agotando y cuando algo llega al extremo, ¿sí? Se empieza a manifestar justo el polo opuesto, ¿sí? Por lo tanto, yo que estoy eufórico, estoy abierto, me empiezo a agotar y empiezo a cerrarme, ¿sí? Ya no me relaciono con tanta facilidad con la gente, mi corazón se va cerrando, ¿eh? Por lo tanto, el exceso de alegría o la euforia es la emoción que agota al corazón, ¿sí? El bazo y el estómago, cuando están fuertes, nuestra mente está clara, podemos pensar con claridad, ¿sí? ¿Alguien ha ayunado alguna vez aquí? ¿Alguien ha hecho algún ayuno? Sí. Si habéis probado, después de hacer un ayuno, aunque sea breve, ¿sí? Hay una claridad mental que se experimenta, las ideas, ¿sí? Brotan con una claridad espectacular. Pues es que hemos dejado descansar un poquito al bazo y al estómago y hay una claridad mental. La capacidad de reflexionar es la emoción o la habilidad mental que le corresponde al bazo. Pero cuando estos pensamientos comienzan a estancarse y se convierten en pensamientos obsesivos que no podemos quitarnos de encima y siguen y siguen y siguen y siguen, el estómago y el bazo pueden verse lesionados, incluso hasta provocar una úlcera. Pero también los músculos, que es la estructura corporal que son nutridos por la energía del bazo y del estómago, también estarán más flácidos, con menos fuerza. De igual manera, sabían los chinos, o en la medicina china se mantiene el conocimiento, se sabe que la tristeza, cuando es en exceso, daña a los pulmones. La respiración es algo que nos conecta a la vida, ¿sí? Lo primero que hacemos cuando nacemos es inspirar y lo último que hacemos antes de morir es expirar, ¿sí? Por lo tanto, la respiración claramente nos conecta a la vida y cuando una persona está muy deprimida, ¿sí? Pues no tiene muchas ganas de vivir, respira flojito, sus pulmones se hacen más chiquitos, más pequeños, los hombros caen hacia adelante, están sometidos a una presión, los pulmones se debilitan y bueno, hay un mayor riesgo de tener algún problema de salud relacionado con piel. La piel, en medicina china la piel se le llama el tercer pulmón, está
continuamente o completamente relacionado con los pulmones. Muchos problemas de dermatología, de alergias, tienen que ver con pulmón, piel. Por último, tenemos que el miedo, cuando es excesivo también, el miedo nos paraliza, ¿sí? nos bloquea. Cuando es muy grande, el miedo nos paraliza. No nos permite iniciar un nuevo ciclo, ¿sí? De expansión, de crecimiento, ¿sí? Sí, nos paraliza, para todo. Todo el ciclo lo para. ¿Y qué es la parte del cuerpo que más sufre o donde más notamos el miedo? Es, sí, la zona lumbar, aquí, los riñones. Entonces, el miedo en exceso daña los riñones y, bueno, de hecho en acupuntura tenemos un punto que le llamamos el punto antimiedo y está colocado, está ubicado en el canal de vejiga, es el número 52, más o menos a esta altura, a ambos lados. ¿Sí? Es una zona que tratamos cuando el miedo es el origen o está involucrado dentro del tejido donde se desarrollan diferentes problemas. ¿Sí? Puede ser un problema de oído, que es la ventana del riñón, tiene forma de riñón, ¿sí? O bien puede ser cualquier otro problema. ¿Sí? Os voy a poner un ejemplo de una paciente, porque para que entendáis mejor esto estoy mirando de explicar. Tengo una paciente que hace un mes vino a consulta y llevaba ya 6 meses con un dolor de estómago, ¿sí? Un dolor de estómago que le impedía hacer una vida normal, comía y le dolía el estómago, entre horas también le dolía el estómago. Fue a su médico, ¿sí? como es correcto, y le hicieron una endoscopia, una gastroscopia, le metieron la goma, observaron que no había una lesión, que no había ninguna lesión que justificara ese dolor, más que una pequeña inflamación en la mucosa, y entonces le hicieron la prueba del aliento para ver si daba positivo en el Helicobacter pylori. Es una bacteria cuya proliferación puede generar una infección en el estómago y una inflamación de la mucosa digestiva. Dio positivo, le dan tratamiento antibiótico correspondiente, después de pasar el plazo que ellos consideraron oportuno, le vuelven a hacer la prueba del aliento, da negativo y dicen, pues ya estás bien. Lo que pasa es que ella seguía teniendo los mismos dolores de estómago con los que venía padeciendo y en este momento es cuando acude a mi consulta. Entonces, bueno, ella una mujer sonriente, alegre, bien. Se tumbó en la camilla, comencé a palparle un poquito el abdomen, os comento que el abdomen es algo que palpo a todos mis pacientes, y veía que las zonas en las que se manifiesta el hígado, ahí, ¿sí? El hígado regula el estrés, ¿sí? El hígado regula el mayor cambio que se da en el cuerpo. El estrés, por definición, es la adaptación a un entorno cambiante, algo que está cambiando, ¿no? Me estoy adaptando a algo que está cambiando. Entonces, veis que la madera, el hígado, está ubicado entre el riñón y el fuego, regula el mayor cambio que se da entre el agua y el fuego, entre el invierno y el verano. Entonces, el estrés afecta al hígado. Entonces, veo que los puntos del hígado le dan un poquito reactivos y a medida que le estoy palpando, bueno, ya la sonrisa se le desdibuja un poquito y me dice que hace 6 meses falleció una hermana suya y que, bueno, que le está costando un poquito llevarlo adelante y bueno. Y entonces, pues bueno, esta mujer está viviendo un gran estrés a pesar de que externamente no lo estaba exteriorizando y solamente cuando reduje ese nivel de estrés a través de la estimulación de unas estructuras del sistema límbico, que es donde las emociones afectan más en el cerebro, solamente entonces, bueno, el dolor de estómago comenzó a desaparecer. ¿Sí? Entonces, bueno, probablemente había un terreno en el que la bacteria Helicobacter pylori pudo proliferar, pero había un estrés que estaba generando ese terreno. ¿Sí? Entonces, es apasionante como este dibujo que estáis viendo aquí, en medicina china le llamamos pentacoordinación, y es apasionante cómo podemos comprender todo lo que está sucediendo en un individuo. Aquí el estrés estaba agrediendo al estómago, pero en un paciente con un estómago fortísimo, ¿sí? No hubiera sucedido lo mismo, y si hubiera tenido una tendencia, ¿sí? por información genética, por ejemplo, a tener patología cardíaca, pues hubiera derivado en
ese estrés hubiera derivado en el elemento fuego en el corazón y hubiera generado una hipertensión arterial, por ejemplo. Bueno, es simplemente un dibujo que muestra cómo ponemos énfasis en comprender el tejido en el que se desarrolla una patología en medicina china. Bueno, ahora, sí, para finalizar un poquito mi exposición, y ya me han indicado que voy justito de tiempo, voy a hacer un breve tratamiento. ¿Sí? Carlos es un paciente de hace tiempo y también es alumno de Tai Chi. Y hacía muchos meses que no venía a mi consulta, pero la semana pasada vino a mi consulta porque 2 semanas antes había tenido un pico de estrés en el trabajo y bueno, este motivo de estrés pasó, ¿sí? Ya no había pico de estrés, ya el motivo de estrés, ya me adapté a la situación nueva, ¿sí? Pero una vez pasado el pico de estrés comenzó a notar que dormía peor, se despertaba varias veces a la noche, cierta sensación de nerviosismo interno y también comenzó a aparecerle un dolor lumbar en el lado derecho. ¿Sí? Entonces, la semana pasada le hice una sesión y hoy, pues, hoy ha venido aquí, sí, le he pedido a ver si podía venir y hoy es la segunda vez que veo después de haberle hecho esa sesión. Entonces, por favor, Carlos, puedes acercarte. Sí, bueno, adelántate un poquito. ¿Cómo te encuentras después de la última sesión? Mejor. Bueno, no le oís bien igual, pero ya le oís o... Sí, bien, que no hace falta que lo transcriba yo. Bien, mejor. ¿Te duele la zona lumbar? Sí. ¿El sueño qué tal? El sueño mejor. O sea, duermes, ya podemos decir que duermes como dormías antes, más o menos un sueño correcto. ¿Y en la zona lumbar me dices que igual que cuando viniste o un poquito menos? Otra cosa que miro o miramos mucho los acupuntores, ¿sí? Son los pulsos radiales, que nos dan información también de cómo están, en qué estado están los distintos meridianos. ¿Sí? Si el pulso es muy rápido o es muy tenso, en cuerda hay muchos diferentes tipos de pulso. No es fácil, requiere desarrollar una sensibilidad, pero bueno, si lo practicamos durante tiempo, vamos obteniendo información. ¿Sí? La lengua no se la voy a mirar porque se la miré la semana pasada y no cambia tan rápido. Está un pelín rápido el pulso, pero bueno, es normal. La situación no es la idónea para hacer un tratamiento. Ahí molesta un poquito. Un pelín puede ser. Okay. Veo que hay cierta tensión aquí izquierdo del, al lado izquierdo del ombligo. Es un área que tiene que ver donde se refleja, no sé si lo hemos visto antes, pero el hígado, las disfunciones del hígado se reflejan en ese área. ¿Sí? Por lo tanto, probablemente el estrés, ¿sí? Esté generando, ¿sí? Una congestión que tira hacia el lado izquierdo y aquí se está manifestando un poquito de tensión. El estrés activa una serie de mecanismos en el cuerpo, el sistema nervioso se activa, se empiezan a segregar hormonas del estrés, adrenalina, cortisol, y el motivo que causa el estrés desaparece, pero el cuerpo sigue en ese estado de alerta y entonces, bueno, hay algo en el sistema nervioso que no entrelaza muy bien y nosotros podemos estimular, ¿sí? A través de una finísima aguja podemos estimular estructuras del cerebro para que eso vuelva a comunicar mejor y se pueda regular. ¿Sí? Y a pesar de que el sueño ya se le ha regulado, a pesar, como sigue manifestando molestias en la zona lumbar, ¿sí? Y entiendo que el origen está en ese sistema nervioso central, ¿sí? Le voy a colocar una agujita aquí. ¿Sí? ¿Te ha dolido? No, no. Voy a regular primero el abdomen, ¿sí? Para mejorar la circulación por el canal que está afectando al hígado y así después estaré en mejor condición para mejorar la zona lumbar. ¿Sí? Es algo muy habitual también hacer primero una regulación, que todo
se regule y después voy a tratar el síntoma que ha manifestado. ¿Ahí molesta? ¿Sí? Y antes de poner una aguja, yo voy testando, no pongo agujas, ¿sí? Explico un poquito por qué pocos estímulos muy efectivos, porque yo voy testando, simplemente tocar un punto ya me genera cambios en el abdomen, ¿sí? Antes de colocar la aguja, ya tocar un punto ya me va generando cambios en el abdomen, ¿sí? Toco aquí y aquí se empieza a aflojar un poquito, ¿sí? Eso me indica que ese punto va a generar un efecto positivo, que va a generar el efecto que busco, por lo tanto no voy a punturar al tuntún, porque otra de las cosas que sucede habitualmente es que, a pesar de que los acupuntores practicamos medicina china, pues, y también lo hacía yo al principio cuando comencé, tendemos mucho a tirar de recetas. Recetas significa que este punto es bueno para el cólico biliar, este punto es bueno para la lumbalgia, este punto es bueno para lo otro, pero esto las recetas no funcionan. Las recetas funcionan unas veces y no funcionan muchas veces porque cada persona es única y cada persona va a drenar su dolencia, su desequilibrio por un canal distinto, por una vía distinta, según su característica, bueno, toda esta información que hemos recibido a lo largo del día de hoy, ¿sí? Entonces, ahí, vale. Vamos a esperar ahí un minuto hasta que esto acabe de soltarse un poquito. Es un calor que emite tiene un tipo de frecuencia muy similar al calor biológico del cuerpo, por lo tanto, los tejidos corporales, ¿sí? La piel, las fascias superficiales, medias, responden muy bien, liberan mucha tensión y la información se transmite muy bien a través del calor también, ¿eh? Ya está más relajadito. Le voy a retirar esta aguja. En una sesión normal la tendría un poquito más de tiempo, ¿eh? Pero hoy, bueno, ya la información está de todas maneras. Okay. Ahí más o menos está la segunda vértebra lumbar. ¿Ahí molesta, Carlos? Ahí no. Ahí un pelín. Ahí sí. Ahí no. Vale. Y vamos a aplicar, ¿sí? En esta zona donde todavía le queda el resto de dolor, ¿sí? Un estímulo muy suave. ¿Sí? No hace falta que el calor llegue fuerte, que queme, ¿sí? Simplemente, ¿sí? Se acerca un poquito y después se aleja, ¿sí? El tejido se va soltando un poquito, ¿sí? Se va, se va soltando, se va suavizando, ¿eh? Aquello que se manifiesta una dureza, ¿sí? Aunque no es pétrea, no es antigua, se ve que no es antigua, ¿sí? Cuando algo es antiguo se manifiesta como más duro, más pétreo, ¿sí? Es algo más gomoso. Aquello se va deshaciendo poco a poco, ¿eh? Bueno, continuaríamos un rato más, pero no quiero tampoco robarles tiempo a los siguientes ponentes. Hay cosas que poner ahí, pero una cosa importante que es que en mis sesiones he de conseguir que el paciente esté relajado. El cuerpo, o sea, no repara, en un estado de alerta el cuerpo no puede reparar, ¿sí? Por lo tanto, es importante que consiga, y a veces me cuesta trabajo, pero suelo conseguir que el paciente esté relajado, esté sintiendo el cuerpo, no esté pendiente del móvil ni de otras cosas, porque la reparación se produce en el momento preciso, en el momento presente, en el aquí y ahora. Muchas gracias.